Imagina esto, despertarse cada día con una sensación de dolor por todo el cuerpo, como si hubieras corrido una maratón por la noche, pero vamos, sin haberte movido de la cama. A ese dolor, además, le sumas un cansancio que no se va, duermas lo que duermas, y una especie de niebla mental que hace que concentrarse sea casi imposible. Hoy nos metemos de lleno en un auténtico misterio médico, una condición que provoca un dolor muy muy real, pero que no deja ni rastro en un análisis, ni se ve en una radiografía. Durante años, ha sido un rompecabezas para los médicos y una fuente de frustración tremenda para los pacientes. Exacto. Y es un enigma fascinante, ¿eh? Porque nos obliga a cuestionar nuestras ideas más básicas sobre el dolor. De dónde viene, cómo lo procesa el cuerpo y, sobre todo, qué pasa cuando ese sistema de alarma se descontrola por completo. Pues precisamente para eso estamos aquí, con la ayuda de varios artículos de medios como CNN Brasil, Bella Saúde y el portal Brasil Escola, vamos a seguir las pistas para intentar descifrar este enigma. Nuestra misión es desentrañar qué es exactamente la fibromialgia, por qué ha sido tan increíblemente difícil de diagnosticar y, lo más importante, cómo se aborda hoy en día su tratamiento para mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. Así que, si te parece, empezamos a tirar del hilo. Pues el primer hilo, y el más gordo, es el dolor. Todas las fuentes coinciden en que es el síntoma central, un dolor crónico, generalizado, que se siente sobre todo en músculos y tejidos blandos. Vale, la definición básica habla de dolor muscular crónico, pero por lo que contábamos al principio, me da que reducirlo a dolor es quedarse muy muy corta. Es como decir que el océano es solo agua. No. Es una analogía perfecta. El dolor es el titular, pero la historia completa está en los otros síntomas que casi siempre van con él, y que en conjunto definen el cuadro. El primero de la lista, y a veces tan incapacitante como el propio dolor, es la fatiga. Un agotamiento profundo, persistente. Y esto me lleva a un dato que leí en el artículo de CNN Brasil y que me ha dejado helada. Hablan del sueño no reparador, que puede afectar, ojo, hasta al 95% de los pacientes. Un 95%. Espera, es que eso es una barbaridad. Significa que prácticamente nadie con fibromialgia descansa de verdad. No es solo que te duele el cuerpo, es que no tienes energía ni para afrontar ese dolor. Precisamente. Y esa cifra nos da la primera gran pista en esta investigación. Nos dice que el problema no es algo localizado en un músculo o en una articulación, es un problema sistémico. El cuerpo, por alguna razón, no está completando sus ciclos de recuperación por la noche. O sea, el sistema nervioso central no se resetea. Y si el sistema nervioso no se resetea, me imagino que de ahí vienen los problemas cognitivos. En las fuentes lo llaman a veces fibroniebla. Exacto. Dificultades de memoria, de encontrar la palabra correcta, de mantener la atención. Es la consecuencia directa de un cerebro que está, por un lado, sobrecargado por señales de dolor constantes y, por otro, privado de un descanso de calidad. Y si a todo este cóctel le sumamos que, según Brasil Escola, la depresión afecta a cerca del 50% de los pacientes, pues empezamos a ver la magnitud real del problema. Entiendo. Entonces, si no es una lesión ni una inflamación, ¿qué es? Si abriéramos, no sé, un músculo de una persona con fibromialgia, ¿no veríamos nada raro? Y ahí está el kit de la cuestión, el punto que ha causado tanta incomprensión durante décadas. No verías absolutamente nada. Como todas las fuentes dejan muy claro, no es una enfermedad inflamatoria, ni autoinmune, ni degenerativa. Los análisis de sangre son normales, no hay rastro de lesión. El problema no está en el hardware del cuerpo. A ver, vamos a desglosar esto un poco. Si el problema no está en los músculos, en el hardware, entonces tiene que estar en el sistema que procesa las señales, en el software. Exactamente. La teoría que sostienen los estudios citados por CNN Brasil y Bella Saúde es la de una sensibilización del sistema nervioso central. Por decirlo de una forma sencilla, el cerebro y la médula espinal de una persona con fibromialgia interpretan las señales de dolor de forma anómala. Las amplifican. Es como si el termostato del dolor estuviera roto y marcara siempre una temperatura altísima. O como si el cerebro se convirtiera en ese vecino terrible que pone la música a tope a las 3 de la mañana y no hay forma de que la baje. El estímulo puede ser mínimo, pero la percepción es insoportable. Es una analogía fantástica, de verdad.
Explica por qué un estímulo que no debería doler, como la presión de un abrazo o incluso el roce de la ropa, puede desencadenar una respuesta de dolor intenso. El dolor no es imaginario, como se llegó a pensar de forma tan cruel. Es absolutamente real, pero su origen está en un fallo de procesamiento en el centro de mando del cuerpo. He entendido. Tenemos un sistema nervioso central que grita en lugar de hablar. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué hace que ese sistema se estropee? Los artículos son unánimes en que no hay una causa única y clara. No hay una pistola humeante, ¿no? Lo que la evidencia sugiere es un modelo de tormenta perfecta. Se necesita una combinación de factores. El primero parece ser una predisposición genética. Las fuentes apuntan a que es más común en familias, lo que sugiere que ciertos genes pueden hacer que el sistema nervioso de una persona sea de base más sensible o reactivo. O sea, naces con la pólvora, pero necesitas que algo encienda la mecha. Justo. Y ese algo, el desencadenante, suele ser un evento de gran estrés para el organismo. Los artículos mencionan varios. Un trauma físico importante, como un accidente de coche. Una infección grave. O un periodo de estrés emocional muy intenso y prolongado. Es como si estos eventos giraran un interruptor en un sistema que ya era vulnerable y dejaran el volumen del dolor atascado en el máximo. De acuerdo, tenemos una predisposición y un detonante. Pero esto me lleva a pensar, ¿le puede pasar a cualquiera? ¿O hay un perfil de persona que es más vulnerable a que se le pulse ese interruptor? Aquí las cifras que recogen las fuentes son abrumadoras y revelan un patrón clarísimo. Afecta de forma desproporcionada a las mujeres. El portal Brasil Escola, por ejemplo, cifra la prevalencia en Brasil en un 2,5% de la población, pero especifica que la inmensa mayoría son mujeres, sobre todo entre los 35 y los 44 años. Una diferencia tan brutal entre géneros hace pensar inmediatamente en hormonas, pero aquí me he encontrado con una sorpresa. Sí, es un detalle muy interesante que aporta CNN Brasil. A pesar de esa enorme disparidad, los estudios no han logrado establecer una conexión clara con factores hormonales femeninos. La enfermedad puede aparecer mucho antes de la menopausia o mucho después. El porqué de esta vulnerabilidad femenina sigue siendo a día de hoy uno de los grandes misterios que la ciencia tiene por resolver en este campo. Lo que nos conduce al siguiente capítulo de este misterio, el diagnóstico. Si no hay marcadores en la sangre, ni nada visible, ¿cómo un médico puede estar seguro de que es fibromialgia y no otra de las 100 cosas que pueden causar dolor y cansancio? Debe ser un rompecabezas tremendo. Lo ha sido, y una fuente de enorme frustración y sufrimiento. Durante décadas, muchos pacientes se han sentido invalidados, como si sus síntomas no fueran creíbles porque no aparecían en ninguna prueba. El diagnóstico, como bien indican las fuentes, es puramente clínico. Se basa en la habilidad del médico para escuchar, para conectar los puntos y sobre todo para creer en el relato del paciente. Recuerdo haber oído hablar de los famosos puntos de dolor. Las fuentes como Brasil Escola y Bella Saúde mencionan que el antiguo criterio se basaba en presionar 18 puntos concretos del cuerpo. Si dolían al menos 11, era un indicativo claro. Parecía un método bastante objetivo, ¿no? Sí, pero la realidad era otra. Y aquí es donde la historia del diagnóstico da un giro de 180 grados. Durante décadas, el diagnóstico dependía de este mapa de puntos, casi como un ritual. Pero la ciencia se dio cuenta, como apuntan estas fuentes, de que era un callejón sin salida. ¿Por qué? ¿Qué fallaba? Varias cosas. Primero, la aplicación era muy subjetiva. La presión que ejercía cada médico era distinta. Segundo, el dolor de la fibromialgia es fluctuante. Un día podían doler unos puntos y al día siguiente otros. Era una foto fija de algo que está en constante movimiento. Llevaba muchos errores, tanto a diagnosticar a gente que no la tenía, como, y esto es más grave, a no diagnosticar a muchísimos que sí la padecían. El abandono de esos puntos no fue un detalle menor, fue reconocer que se estaba buscando la respuesta en el sitio equivocado. Vale, si ya no se buscan los puntos, ¿cuál es el enfoque actual para resolver el caso? El enfoque es mucho más completo, más holístico. Ahora, el criterio principal es la presencia de dolor generalizado por todo el cuerpo, durante más de 3 meses. Y a eso se le suma la existencia de los otros síntomas clave que ya hemos visto: la fatiga, el sueño no reparador y los problemas cognitivos. Se evalúa el cuadro completo, el impacto global en la vida de la persona. Supongo que para llegar a esa conclusión, primero tienen que asegurarse de que no hay otro culpable. Exactamente. El proceso es, en gran medida, lo que se conoce como un diagnóstico diferencial.
Los médicos piden pruebas, sí, pero no para encontrar la fibromialgia, sino para descartar a todos los demás sospechosos, que sí dejan huellas. Lupus, artritis reumatoide, hipotiroidismo, esclerosis múltiple. Una vez que todas esas puertas se han cerrado y el cuadro clínico del paciente encaja, el diagnóstico se confirma. Es un proceso de eliminación, vamos. Lo que nos lleva a la pregunta que probablemente más importa a quien está pasando por todo esto. ¿Tiene cura? ¿Se puede apagar el interruptor que se quedó encendido? La respuesta que dan todas las fuentes es directa. No. A día de hoy no tiene cura. Es una condición crónica. Pero, y este es un pero que lo cambia todo, sí tiene tratamiento. Hay formas muy efectivas de gestionar los síntomas, de bajar el volumen de ese dolor y mejorar de forma radical la calidad de vida. Y creo que aquí es vital añadir un dato que aporta Brasil Escola y que es muy tranquilizador. No es una enfermedad que degenere los tejidos, no deforma las articulaciones ni causa un daño físico progresivo. El objetivo no es revertir un daño, porque no lo hay, sino reeducar a un sistema nervioso que ha aprendido a funcionar mal. Correcto. Y esa reeducación requiere, como insisten todos los artículos, un enfoque multidisciplinar. No hay una pastilla mágica. El tratamiento es un plan integral con varias piezas. Analicemos esas piezas. Las fuentes dividen el tratamiento en dos grandes ramas y, curiosamente, le dan muchísima más importancia a la no farmacológica. Sin ninguna duda. Y el pilar maestro de esa rama, la intervención que todas las fuentes señalan como la más eficaz, es el ejercicio físico. Aquí es donde a mucha gente le puede explotar la cabeza. Le estás diciendo a una persona a la que le duele todo el cuerpo que la mejor solución es moverse más. Suena completamente contraintuitivo. Lo es, pero la evidencia es aplastante. No se trata de correr una maratón, por supuesto. Se habla de ejercicio aeróbico de bajo impacto, caminar, nadar, hacer bicicleta estática, aquadim. Se ha demostrado que el movimiento regular y suave ayuda al cerebro a liberar sus propios analgésicos naturales, las endorfinas, y a modular esa percepción del dolor. Además, mejora la calidad del sueño y combate la fatiga. Es empezar poco a poco, pero ser muy constante. Junto al ejercicio, el otro gran pilar que mencionan es el apoyo psicológico. Esencial. Terapias como la cognitivo-conductual o el mindfulness son clave, no porque el dolor sea psicológico, sino porque la forma en que gestionamos el estrés, la ansiedad y nuestra relación con un dolor crónico puede hacer que ese volumen suba o baje. Estas terapias dan herramientas para romper el círculo vicioso en el que el dolor genera estrés y el estrés genera más dolor. También se mencionan otras ayudas como la fisioterapia o la acupuntura en Beja-Saúd. Y luego está la rama farmacológica. Me llamó mucho la atención que los analgésicos comunes, como el paracetamol o el ibuprofeno, a menudo no funcionan. No funcionan porque atacan el problema desde el lugar equivocado. Están diseñados para combatir la inflamación o un dolor periférico. Pero aquí, como ya hemos establecido, el problema está en el procesador central. Es como intentar arreglar un fallo de software dándole golpes al monitor. Entonces, ¿qué medicamentos se usan para reprogramar ese software? Principalmente fármacos que actúan sobre la química del sistema nervioso central. Los artículos mencionan dos grupos, ciertos tipos de antidepresivos y algunos neuromoduladores, que a veces son fármacos que también se usan para la epilepsia. No se recetan por sus efectos antidepresivos o antiepilépticos, sino porque se ha descubierto que también actúan sobre los neurotransmisores que regulan las autopistas del dolor en el cerebro. Su función es, volviendo a la analogía, ayudar a bajar ese volumen que se quedó atascado en el máximo. Hay un detalle final que me parece muy revelador, no tanto desde el punto de vista médico, sino social. CNN Brasil menciona un proyecto de ley en Brasil para equiparar legalmente a las personas con fibromialgia con personas con discapacidad. Esto les daría más fácil acceso a tratamientos y a adaptaciones en el trabajo. Es un paso importantísimo, refleja un cambio de paradigma. La sociedad y las instituciones empiezan a comprender que la gravedad de una enfermedad no se mide solo con una radiografía, sino por el impacto real que tiene en la capacidad de una persona para vivir una vida plena. Es el reconocimiento de que un dolor invisible puede ser tan incapacitante como una lesión visible. Entonces, si tuviéramos que condensar las conclusiones de nuestra investigación, ¿con qué nos quedamos? Pues nos quedamos con que la fibromialgia es una condición neurológica real, un desorden en el procesamiento del dolor. No es algo imaginario. Afecta sobre todo a mujeres, y su diagnóstico es un complejo proceso de descarte basado en la escucha al paciente. Y lo más crucial,
Su manejo eficaz no depende de una sola pastilla, sino de un enfoque integral donde el ejercicio, la gestión emocional y la medicación adecuada trabajan en equipo. Totalmente. Y nos obliga a aceptar que la línea que dibujamos entre la salud mental y la física es, en realidad, increíblemente borrosa. La forma en que la fibromialgia ha forzado a la medicina a evolucionar es fascinante. Se ha pasado de buscar puntos dolorosos de forma mecánica a tener que entender la experiencia completa de la persona. El dolor, el cansancio, la niebla mental, el impacto emocional. Es un ejemplo perfecto de la necesidad de tratar a la persona en su totalidad, no solo sus síntomas por separado. Y esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. Dado que todas las fuentes conectan de forma tan clara el inicio de la fibromialgia con eventos de estrés agudo o trauma, ya sea físico o psicológico, La pregunta es inevitable. ¿Qué nos dice esto sobre las formas profundas y físicas en que nuestras experiencias, nuestros miedos y nuestro estrés pueden llegar a remodelar, literalmente, el cableado y el funcionamiento de nuestro sistema nervioso?